Bienvenidos a País de Origen, un programa dedicado exclusivamente a la migración venezolana en Colombia. Les habla José Ramón Villalobos, periodista venezolano, director del Venezolano Colombia, y hoy conversaremos con Felipe Muñoz, gerente de Fronteras y asesor presidencial para la crisis migratoria en Colombia. También nos acompaña Yasmín Velasco, como siempre, periodista venezolana y panelista permanente de País de Origen. Bienvenida, Yasmín, bienvenido a Felipe Muñoz, al Venezolano Colombia. Gracias. Gracias, José Ramón y Yasmín. Es un gusto para mí estar acá y bueno, muy gustoso de poder comunicarme a través de ustedes con todos los migrantes venezolanos y las comunidades de acogida. Sí, muchísimas gracias a los dos. Felipe, la primera pregunta, estás llegando a Bogotá de una visita a Cúcuta. Queríamos, pues, de tu propia voz conocer cuál es la situación de los migrantes venezolanos en la frontera y qué soluciones están considerando para atender ese flujo de migrantes que los medios están reportando que son migrantes atrapados del lado colombiano. Lo primero que quiero decir acá es que aquí ha habido un trabajo interinstitucional liderado por Migración Colombia, quien ha hecho una excelente tarea con policía de carreteras, con alcaldes y gobernadores, con apoyo de Procuraduría y Defensoría y obviamente con mi apoyo para una labor de coordinación, de tratar de organizar este flujo que el gobierno nacional no promueve, José Ramón. Sí. Y no lo promueve por varias razones. La primera de ellas es porque las condiciones en las cuales están llegando estos venezolanos, por la información que hemos tenido en Táchira, en Zulia o en Apure, no son las adecuadas. Pero la segunda es porque el régimen ha venido restringiendo el cupo de entrada, por lo cual la gente cree que simplemente llegar es lo mismo que pasar. Y eso estaba generando una acumulación de migrantes en una situación de calle en el municipio de Villa del Rosario. Alcanzamos a tener casi 1000 migrantes. Por lo cual en 2 visitas, una que hicimos con el director de Migración, los viceministros de Defensa, de Relaciones y de Interior, y en una visita que después hice yo con el señor ministro de Salud, se tomaron varias decisiones. La primera de ellas, hacer una intervención muy particular en Villa del Rosario, es el municipio que porcentualmente, que queda enfrente a San Antonio, tiene el mayor porcentaje de migración, pero segundo, construir y adaptar en el Tienditas, que es un sitio migratorio, donde estuvo la ayuda humanitaria, durante los meses del 2019, cuando se presentó un centro de atención temporal sanitario. No es un albergue, no es un campamento, no es un sitio para que la gente crea que puede ir y allá se puede estar, pero teníamos que tener una respuesta humanitaria para esta población que se encontraba atrapada en este embudo, y con ello, por lo menos mientras la frontera se va abriendo, porque ahora pusieron que no reciben todos los días, sino 3 días a la semana. Entonces la gente llegaba, algunos caminando o algunos en buses que no están controlados, y por ello tuvimos que hacer una intervención de carácter sanitario en un sitio con todas las condiciones para tener a 500 o 600 personas en condiciones dignas, respetuosas de sus derechos humanos, que los protejan a ellos, pero también protejan a la población. Uno en plena época de pandemia no puede tener 1000 personas en la calle sin control. Por lo cual el llamado acá, el llamado más importante es: no estamos promoviendo el viaje a la frontera, no hay condiciones para el paso. Mire, José Ramón y Yasmín, en este momento, con las personas que hay inscritas en listados que quisieran volver, según el director de Migración, quien lidera este proceso, se demorarían 7 meses en hacer el proceso de retorno. Sí. Desafortunadamente, no es responsabilidad del gobierno de Colombia. Es un tema que ha impuesto el régimen de restricción, por ello tenemos que actuar en consecuencia. Felipe, y cuando te refieres a intervención sanitaria y de salud, concretamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Hay pruebas para estos migrantes, insumos de protección de bioseguridad? Pues en eso es lo que estamos, digamos, trabajando. Lo primero es tenerlos en un sitio en donde no estén en la mitad de la calle. Lo primero es una intervención sanitaria y de derechos humanos, de protección. Teníamos niños durmiendo en la calle, en la autopista de Villa del Rosario, mujeres embarazadas. Lo primero es que los que van en buses coordinados llevaban un tamizaje anterior. Okay. Y allá se les hacen unas pruebas, no sé exactamente si las pruebas del COVID, ¿Sí? pero sí un tamizaje con la intervención del Instituto Departamental de Salud. Se les entregan algunos mecanismos y tapabocas. Ayer apenas estaba llegando el pedido, pero ya hoy alcanzó a llegar, para que tuvieran unas mínimas condiciones. Hay unas baterías sanitarias. Se les hace dejar el equipaje en unos lockers fuera del proceso, tener un sitio de disposición donde estén las madres gestantes. Miren, esto es un tema de humanidad, es un tema de derechos humanos, pero tenemos una capacidad limitada. Esto simplemente es una ayuda
para mantener a estas personas mientras pueden pasar la frontera en unas condiciones dignas, pero no es un campamento ni un albergue de larga estancia. A mí me parece importante, Felipe, precisar que justamente el régimen de Nicolás Maduro ha impedido o restringido el paso de estos migrantes venezolanos. Como tú muy bien lo decías, llegar no es pasar, porque y es para repasar que justamente hay una cuota que creo de 300 interdiarios, Felipe, del lado venezolano. Esto lo maneja directamente, nuevamente quiero reconocer el trabajo de Migración Colombia y ellos hacen una conversación, digamos, en los sitios fronterizos, pero sí, la última información que han dado es que en Villa del Rosario pasan 300 lunes, miércoles y viernes, en Arauca 100 lunes, miércoles y viernes y Paraguachón hace un mes no recibe, digamos, un número importante de personas. Estamos hablando de un poco más de 1000 a la semana, cuando pues los movimientos de este tema son muchísimos más grandes. Tenemos un represamiento muy importante en Bucaramanga, en el Parque del Agua, más de 500 personas. Tenemos gente en Bogotá, en Ipiales, a pesar del enorme esfuerzo que hace Migración con Policía de Carreteras y alcaldes y gobernadores para coordinar y el acompañamiento de Procuraduría y Defensoría para ayudar a que esto se haga de manera ordenada, pues los volúmenes son mayores que el cupo que está dando Venezuela. Sí. Doctor Felipe, yo creo que una situación que es bastante preocupante, Felipe, es la que usted ha planteado con respecto a que la lista es ahora de 7 meses de espera. ¿De cuántos venezolanos estamos hablando ya inscritos, sin tomar en cuenta el gran número de personas que se acercan al terminal del norte a preguntar y otros que se están inscribiendo? Esto está realmente preocupante, sobre todo por la alimentación y la vivienda. Yo vuelvo a decirlo que esto es un proceso que lidera operativamente Migración Colombia. Yo simplemente hago un apoyo de coordinación con la cooperación internacional. Hablo de los números que el mismo director de Migración dio ayer en una rueda de prensa, en la cual en Bogotá hay una lista que hablan que hay más de 10.000 personas inscritas y en los otros no es que haya una lista, pero son los cálculos que nos han dado. En Pereira nos han dicho que hay un grupo que quiere salir, en la costa, si uno suma unas ciudades, hay otro grupo, en Ipiales hay un número de personas. Esto simplemente es para dar un orden de dimensión que teniendo esas capacidades de acceso, lo que tenemos es muy grande y duraría mucho tiempo pasando solo de a 1000 semanales. Pero también yo creo que aquí es importante que no se nos olvide algo. Con todos estos números, esto no es sino cercano al 4% de todos los migrantes venezolanos que hay en Colombia. Por lo cual aquí este trabajo que viene liderando Migración es un trabajo muy importante, pero no nos puede hacer olvidar del otro 96% de migrantes que están en Colombia, para los cuales tenemos que seguir trabajando con la cooperación, son los mercados de los cuales el gobierno dispuso, el acceso a salud, los albergues, es decir, la discusión sobre la migración no solo es esta. Yo creo que es importante que no caigamos en un falso espejismo de que la migración venezolana se acabó o que hay un gran éxodo. No es un número importante, genera muchos riesgos, pero no se ha acabado la migración venezolana. La migración venezolana es una realidad para Colombia para los próximos 5 o 10 años. Felipe, varios actores están ayudando y contribuyendo de autoridades en Colombia, gobernadores, alcaldes, la presidencia de Iván Duque, del presidente Iván Duque, justamente, pero se ha cuestionado, especialmente algunos periodistas que no han señalado que el trabajo no ha sido muy coordinado con los alcaldes y gobernadores, especialmente de las zonas de frontera. ¿Es así? No, yo creo que esto ha sido un proceso de coordinación que no ha sido fácil, pero hemos trabajado nuevamente muy coordinados con Migración Colombia, Policía de Carreteras, Superintendencia, Procuraduría, que incluso dio una directiva de cómo, llamando la atención de alcaldes y gobernadores de participar en el proceso. Mantenemos contacto casi que diario, el doctor Juan Francisco Espinosa y yo, con alcaldes de frontera. Yo he estado 2 veces en Cúcuta personalmente, hablo con el gobernador de La Guajira, con Arauca, tengo asesores regionales allá, los tiene Migración. Obviamente hay algunos alcaldes que al inicio trataron simplemente de montar a una gente en los buses y que se fueran, pero ellos han ido entendiendo todos de que tiene que ser un tema coordinado, porque lo que hoy es bueno para Bogotá puede no ser bueno para Bucaramanga, y lo que hoy suena muy lógico en un municipio de Antioquia de que salga la gente y se vaya y que los dejen ir, pues no puede ser tan bueno para el municipio de Arauca o para Maicao. Entonces aquí lo que hay que tener es una responsabilidad política compartida. Este es un tema de toda la sociedad, no solo del gobierno nacional, y hemos venido teniendo un diálogo permanente con la Consejería de Regiones, incluso
con los gobernadores y alcaldes y vamos haciendo los ajustes necesarios. Felipe, algo que me llamó bastante la atención de ese plan de acción, de esos 6 puntos en los cuales le compete directamente a usted, es solidario. Ustedes reconocieron que habían algunos venezolanos migrantes que sí reunían las condiciones. Esto por un lado, y por el otro, como recién viene de la zona fronteriza, quería que nos hablara un poco de qué fue lo que halló en ese momento, toda vez que hay mucha bulla con relación a una supuesta bomba que puede explotar por esa retención de venezolanos allí con respecto a la pandemia, ¿no? Esos 2 puntos. Sí, creo que te entendí que el primero, hubo un tema ahí de señal, pero entendí que el primero era lo de ingresos solidarios. Sí, parte de los 6 puntos, y eso sí es más mi responsabilidad, porque lo otro quiero rescatar, que es un trabajo que ha venido liderando Migración Colombia con muchas otras entidades. Pero ya más en la atención integral a los migrantes que se quedan, hicimos un plan de 6 puntos. El primero, obviamente, este tema de corredores humanitarios que permitieran que la gente se moviera o que permitiera, por ejemplo, que le hayamos pasado los útiles escolares, tanto en Ureña como en San Antonio del Táchira, los más de 5.000 niños venezolanos que viviendo en Venezuela estudiaban en Colombia. Y con el tema de la suspensión presencial de clases, se ha hecho un ejercicio con el liderazgo de los secretarios de Educación de Cúcuta y la secretaria de Educación del departamento para pasar la frontera y en una coordinación con unos padres de familia les lleguen los útiles escolares. Lo segundo, una inclusión en los programas del gobierno, 200.000 mercados para 1 millón de personas, hemos repartido en 70 municipios. Seguramente usted va a encontrar una llamada de un venezolano que diga, mire, a mí no me han ayudado, esa es la función de ustedes. Y seguramente esto todavía no es suficiente, pero creo que haber podido cubrir a 1 millón de familias, 1 millón de personas, perdón, 200.000 familias, es un buen logro. Y un grupo de ellos, casi 45.000, clasificaron para ingreso solidario. ¿Por qué? Porque eran personas que teniendo el PEP y habiéndose ya registrado en el sistema de salud, estaban en los rangos que Planeación Nacional estimó eran merecedores de ese ingreso. De esos le hemos podido entregar a la mitad el ingreso solidario, a los otros no, porque hemos tenido problemas de ubicar a esas personas. Y con la cooperación hemos volcado casi toda la capacidad a los temas de las ayudas en transferencias monetarias. Mire, yo llevo yendo 28 meses a la frontera, no es que crea que, digamos, haya cosas que me sorprendan, pero sí, la última vez que fui, esa situación en particular, cuando fuimos con el director de Migración y los viceministros de gente ahí en la autopista esperando, en plena pandemia, genera además mucha xenofobia, porque cuando la gente se siente que está en una, digamos, guardados, que tienen que cumplir unas normas y que hay otros ciudadanos que no las cumplen, no importa la nacionalidad, pues eso genera un rechazo que no es conveniente. Y por ello apuramos con el liderazgo de la Gobernación del Norte de Santander, porque aquí hay que destacar a la gente que hace la tarea, de su secretario de Fronteras y todo el equipo, el montaje de este punto en el cual algunas entidades de cooperación están apoyándolo como un centro sanitario para poder hacerlo. Pero la situación es compleja, pero creo que la hemos ido controlando. Mire, en mis 28 meses de ir a la frontera, le puedo decir que el aprendizaje es, la crisis nunca se ha acabado. Aquí hay pequeños picos de crisis, aquí hay circunstancias que toca ir atendiendo todos los días, todos los días, todos los días. Lo que sigue siendo una tragedia general es la incapacidad, digamos, de Venezuela para poder atender a su propia población. Y se lo digo porque encontré en este viaje madres, gestantes, que habían sido atendidas en el Hospital Erasmo Meós en las citas prenatales, que prefieren sufrir los riesgos de pasar por la trocha para que sigan siendo atendidas en el hospital, siendo que la frontera está cerrada. Pero algunas de estas madres en situación crítica las dejan pasar y eso me impresionó mucho de lo que encontré esta vez en Cúcuta. Felipe, el régimen venezolano le atribuye a la falta de control en la frontera sus casos de COVID-19 a venezolanos que vienen de Colombia. En más de 4 o 5 ocasiones hemos escuchado a voceros del régimen de Maduro señalando esto. ¿Hay trabajo coordinado a través de la Organización Panamericana de la Salud para al menos tener unos datos básicos epidemiológicos sobre esto? Sí, 2 cosas. Primero, lamentar que declaraciones de algunos funcionarios que declaren a sus propios ciudadanos armas biológicas. Eso, francamente, quedará en los anales de la infamia, de la historia, como muchas otras tareas, cosas que pasan en el régimen. Lo segundo es sí, se abrió un canal con la Organización Panamericana de la Salud y oficialmente Colombia ofició a la organización para que
nos den la información, somos los más interesados en tenerla para mirar si hubo contactos. Pero lo tercero es que hemos ido reforzando en todo sentido la posibilidad del mecanismo de tamizaje a la salida incluso de los buses coordinados. Esa es otra razón por la cual se tiene, si alguien decide salir, ser solamente bajo los mecanismos coordinados para hacer el tamizaje y el control. Es más, una persona que se encontró con los síntomas y con el proceso está aislada en un sitio particular que se tiene en la frontera. Es decir, Colombia ha hecho todo el esfuerzo. Para yo poder decir con certeza que ninguno ha pasado contagiado, pues eso no sería realista. Pero estamos haciendo todo nuestro esfuerzo y ojalá nos den esa información para poder trabajar en ese sentido. Yasmín. Excelente esa información que nos acaba de dar. Yo le preguntaría dos cosas. ¿Cuál es su gran preocupación en la actualidad en medio de este COVID, que todavía es una lucha mundial? ¿Y cuál es el gran reto? Mira, yo creo que nosotros teníamos un plan estratégico muy armado de qué hacer este año en el tema migrante. Nos tocó adaptar este plan de 6 puntos por la realidad de la pandemia y yo le diría que hay dos grandes preocupaciones. Una, que creo que nos devolvimos muchos meses y que habíamos ganado con mucha gente que ya estaba en una situación, así fuera en el mercado informal, de un poco de mayor estabilidad. Pero obviamente como pasa, y no solo con venezolanos, sino como colombianos, pues esto es una crisis muy compleja, pasado en todos los países del mundo, pues seguramente vamos a tener un retroceso en las condiciones de algunas de estas personas, a pesar de las ayudas que estamos brindando, que brindan las alcaldías y que nos ayuda la cooperación, por lo cual creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para mirar cómo poder ayudar a estas personas. Lo segundo, creo que el tema de vivienda y de habitabilidad se vuelve un tema, digamos, importante en la estrategia que tengamos. ¿En qué sentido? En el sentido que algunos de ellos que vivían en pagadiarios, en sitios de hacinamiento, pues vamos a tener que empezar a trabajar de manera mucho más estratégica con las entidades de cooperación para buscar mecanismos que nos permitan avanzar en unas soluciones de sitios de estancia y de sitios de vivienda de más mediano plazo. Felipe, ayúdame por favor a entender cuáles son las responsabilidades o atribuciones que tiene la gerencia de fronteras que tú llevas adelante, porque nosotros en declaraciones, no, eso es de la alcaldía, que es Bogotá, es del presidente Duque, es del régimen, para entender un poco justamente y poder definir cómo es la función y qué es responsabilidad de tu gerencia. Mira, yo soy un asesor de la Presidencia de la República y mis funciones están en coordinar a las entidades del gobierno nacional para la respuesta que se ha dado a la migración desde Venezuela. En esta respuesta participan más de 17 entidades del orden nacional: Ministerio de Salud, de Defensa, de Comercio, el DANE, Migración Colombia, y mi labor es una labor de ayudar a coordinar de que los instrumentos como el COMPES, que es un instrumento de planeación, con planeación nacional, se cumplan, de poder facilitar procesos para que eso se haga. La segunda es tener una coordinación con los alcaldes y gobernadores. Las mesas migratorias que nosotros hacíamos cada semana, yo estaba en una región del país para atender en cada sitio en particular la respuesta. Esa es una responsabilidad que tengo, de coordinar con alcaldes y gobernadores que se dé esa respuesta. Por ejemplo, ahora trabajamos con ellos en los planes de desarrollo para que de manera más de mediano plazo quede integrado el tema de migración. Y la tercera es el tema internacional, y es con Cancillería y con la Agencia Presidencial de Cooperación coordinar a los cooperantes internacionales para que el ejercicio de sus ayudas sea complementario a la acción del gobierno. Yo no soy un ejecutor, yo tengo un pequeño equipo de unas personas que me ayudan, que he conseguido recursos de cooperación internacional para tener unos expertos en los temas. Aquí quienes hacen la tarea son los ministerios, las entidades del gobierno, Migración Colombia y las alcaldías, que son realmente quienes día a día entregan los servicios. Pero lo mío es una labor más coordinadora, más de fijar y tratar de avanzar en los temas de prospectiva, de trabajar en los temas de inclusión económica con el sector privado, pero es una labor de coordinación, no de ejecución. La ejecución realmente la hacen las entidades. Felipe, ya de cara al futuro, ¿ustedes temen una migración de rebote? Es decir, que aquellos todos venezolanos que se están yendo puedan retornar en algún momento, ¿ya lo tienen previsto? Yo creo que en esto hay que ser muy responsable con hacer escenarios apocalípticos. A mucha gente incluso a veces usa políticamente para cualquier lado todos estos temas migratorios, y yo creo que la responsabilidad es mantener un poco de serenidad.
hablar de crisis, de hecatombes, de invasiones, creo que ayuda a generar unos sentimientos que generan unas circunstancias de xenofobia que no queremos patrocinar. Lo que es cierto es que este retorno, que a pesar de ser un porcentaje bajo, es un número muy importante de personas, nosotros creemos que no va a ser sostenible en el mediano plazo porque no hay capacidad en los estados fronterizos venezolanos para hacerlo. Pero esto no lo dice el gobierno de Colombia, lo dicen estudios de muchas organizaciones. Fundarredes, que es una ONG venezolana, lo documenta semanalmente. El último estudio de Human Rights Watch y Johns Hopkins University muestra el estado absolutamente calamitoso del sistema de salud venezolano. Por lo cual nosotros creemos que el tema de retorno hacia Venezuela no va a ser sostenible en el mediano plazo. Ahora, creemos y sí, tenemos la preocupación y estamos obviamente revisando cómo fortalecemos los sitios de frontera, que seguramente en una circunstancia compleja que se dé sanitaria en Venezuela o cuando las cifras, digamos, pues según algunos respondan realmente a la realidad, se pueda dar una necesidad de que alguna gente quiera retornar hacia acá. Obviamente la frontera está cerrada. De esto no se trata, hay un dispositivo militar tanto de este lado como del lado de Venezuela para evitar las trochas que nunca se evitan del todo, pero sí, eso es uno de los escenarios que tenemos, que estamos, digamos, evaluando. Sí, Yasmín, Felipe, permítame volver nuevamente a lo que es noticia y es lo de la situación de los migrantes frente al COVID en la frontera. Felipe, acabas de llegar, como dijimos, de Cúcuta, las trochas, que lo acabas de señalar. ¿Qué situación se está viviendo en las trochas? Porque la información que trasciende son venezolanos que están allí en la frontera, en los corredores humanitarios, pero en las trochas, ¿qué reportes tienes? No, el reporte nos lo da la policía y el ejército. Ellos hicieron un plan de contingencia de este lado de la frontera, ubicando los puntos obviamente más importantes o las trochas más conocidas en lo que es el área metropolitana de Cúcuta. Pero es que no nos olvidemos que es una frontera muy larga. Hay otros pasos en el Catatumbo, hay unos pasos en otras de las zonas y por lo tanto, por lo menos en lo que es cercano al área metropolitana y cercano a Cúcuta y a Villa del Rosario, pues hay un dispositivo muy importante de policía con unos escuadrones móviles, con apoyo en un segundo anillo del ejército, con apoyo de las otras fuerzas de seguridad, y lo propio están haciendo del lado venezolano. El protector del Táchira, el señor Bernal, ha dicho que tiene unos dispositivos, los ha mostrado, ha salido en televisión haciendo alarde de ese proceso, y la verdad en la experiencia que yo ya he tenido en el tema de frontera, esta es la vez en que sentimos que ha habido una mayor, digamos, control en ese proceso, lo cual no quiere decir que se haya llevado a cero y es un tema que nuevamente hay que revisar día por día. Diariamente el coronel Palomino, que es el comandante del área metropolitana, tiene que hacer revisión de cómo se está moviendo este proceso, pero pues no hay una circunstancia absolutamente masiva en este momento, pero sí todavía hay algunas trochas que hay que seguir controlando. Felipe, se le atribuye a los venezolanos la responsabilidad de haber llevado el COVID-19 a departamentos en Colombia donde no había COVID-19. ¿Eso es cierto? No sé quién lo ha dicho pues no recurre ni a la estadística, ni a la realidad, ni a las cifras. A ver, miren, esta pandemia no pide pasaporte, por lo tanto la respuesta del gobierno tampoco lo ha hecho ni lo hará. Los venezolanos, como cualquier otra persona que resida en Colombia, tienen riesgos con el COVID y tienen responsabilidades también. Por eso también el llamado de no salir y estar, simplemente decir que se van a la frontera y tercamente quedarse en los parques o en los sitios es duro. Yo sé a veces la necesidad y las circunstancias críticas. Miren, por ejemplo, sé que lo de los desalojos es un problema. Hay un decreto del gobierno nacional prohibiéndolos y hay una red con ACNUR y con la personería, con FENALPER, para que acudan a la personería si se da esa situación y puedan defender sus derechos a nivel local. Es más difícil hacer ese control desde el gobierno nacional, pero es un llamado porque entiendo que algunas personas con las que he dialogado me dicen, mire, es que nos sacaron de donde vivíamos. Eso no se puede hacer en época de pandemia. Pero vuelvo a decirle que el tema es hacer el control epidemiológico como a los demás. Son personas que viven acá, algunas en circunstancias de hacinamiento, como hay en Villa del Rosario, por ejemplo, donde hay unos riesgos,
y en todos ellos hemos actuado. Pero las estadísticas oficiales nos hablan de que un poquito más del 1% de los contagiados en Colombia tienen nacionalidad venezolana. Yo he querido ser prudente con esa cifra y cuidadoso, precisamente porque no queremos ponerle nacionalidad a esto. Pero simplemente hablar de que los venezolanos son un vector de contagio, pues no es. Movilizarse, cualquiera sea la nacionalidad, sin las condiciones adecuadas, sí genera riesgos. Es muy importante, considero yo, que usted le dé una serie de recomendaciones o un llamado en particular, porque es reiterativo el hecho de que las personas cada semana, porque yo he ido a esa repartición de mercados, dicen que están fuera, que no lo han tomado en cuenta, que el tiempo de espera es 1 o 2 meses y la necesidad es ya. Quisiera de parte suya una recomendación, un llamado a esta población que entendemos debe registrarse por el centro de vulnerabilidad y ustedes apoyan a través de esto. Sí, no, pero yo creo que aquí hay que ser súper cuidadosos. La embajada reconocida por Colombia, acá, la embajada de Venezuela en Colombia, tiene un mecanismo en la página que permita en Bogotá y en otros sitios se inscriba a esa población vulnerable. Nosotros usamos esa información y también usamos la información de las asociaciones de venezolanos que en todos los municipios nos ayudaron en el proceso de distribución. Y en ese sentido, eso son parte de lo que se ha usado, porque es que mucha de esta población era irregular, por lo tanto no está inscrita en ningún sitio. Y en ese sentido era difícil llegar a ellos. Por eso hicimos alianza con la embajada, con las asociaciones de venezolanos, con la Iglesia Católica, que tiene una red y un conocimiento muy importante, y las otras iglesias de cualquier denominación o creencia, y en ese sentido poderle llegar a la mayoría de ellos. Seguramente habrá algunos que todavía no lo han recibido. Ya se está terminando porque era 200.000 para 1 millón de personas, seguramente es más. Estamos buscando los recursos con el gobierno si hay más, no es fácil, pero lo estamos haciendo. Y es muy importante que tengan ese contacto en ese link que tiene la embajada para que ellos nos puedan ayudar a decir dónde hace falta o en qué ciudades hay que reforzar. Ahora, esto fue un programa que priorizamos en 70 municipios. Claramente hay otros municipios donde aún no hemos llegado. Felipe, ¿y tienes recursos? ¿Tu gerencia maneja fondos? No, mi gerencia no maneja fondos. Como digo, yo soy un asesor del despacho de la jefa de gabinete, de la doctora María Paula Correa, y obviamente dependo del presidente de la República, que fue quien me nombró en esta misión, pues que reiteró mi nombramiento. Yo venía desde el gobierno anterior y me siento muy honrado de que así lo haya hecho, sobre todo por la posición tan absolutamente vertical y valiente. Esto no es un tema popular. Esto a veces no es un tema que la gente aplauda, pero es el tema correcto y es el tema éticamente claro. Y en eso creo que la posición del presidente es valorada y aplaudida. Pero no, los recursos que se cuentan son algunos que tienen las entidades nacionales y sobre todo algunos que conseguimos de cooperación internacional. Y yo quisiera aquí hacer una claridad porque creo que a veces los anuncios de millones de dólares le dan como rabia a la gente. Entonces uno oye migrantes y dice, ¿dónde está mi cheque y mi plata? Miren, ¿dónde está mi dinero? para que ustedes entiendan y para que sobre todo los que nos ven y nos oyen entiendan, hoy Venezuela es la segunda migración masiva más grande del mundo, después de la Siria. Hoy Venezuela ha expulsado 5.1 millones de sus ciudadanos, que es el más del 17% de su población, hacia afuera. De esos hay 1.800.000 en Colombia. Y lo que ha recibido Colombia de ayuda internacional, que no se lo dan al gobierno nacional, los donantes, que ha sido el más grande Estados Unidos, la Unión Europea, España y muchos otros, le entregan esos recursos a las agencias de cooperación de Naciones Unidas y a las ONGs para que nos ayuden en una tarea complementaria al gobierno. ¿Dónde están los recursos? Cuando pregunta la gente, están en un sitio como por ejemplo el Centro de las Margaritas, que atiende en Villa del Rosario a las personas. ¿Dónde están los recursos en el apoyo que nos han dado para tener 31 albergues funcionando? ¿Dónde están los recursos en el Centro de Atención Integral, donde hay 400 migrantes ahí? ¿Dónde están los recursos? Los recursos están en las carpas que se acaban de montar en el centro Tienditas. Es decir, todo eso que pasa, los 2 millones de vacunas, las ayudas que dan en alimentos, que eran más de 10.000 almuerzos al día, las ayudas para el Hospital Erasmo Meos en equipos que se han puesto para el tema neonatal, donde 8 de cada 10 niños que hoy nacen en ese hospital son hijos de madres venezolanas. Ahí están los recursos.
Esto no es plata que le entreguen al gobierno, ni a mi oficina, ni al presidente, ni siquiera a los alcaldes. Es plata que le entregan a estas agencias, ACNUR, OIM, Programa Mundial de Alimentos, y ellos lo que hacen es montar programas con coordinación que le hacemos nosotros con Cancillería para llegar a los sitios y ayudarnos a hacerlos. ¿Dónde están los recursos? Hay 7.000 raciones de alimentos en el programa de alimentación escolar en Cúcuta que cubre a los migrantes, lo propio en Arauca, lo propio en La Guajira. Ahí están los recursos. Los recursos han sido invertidos, han sido $400 millones en 3 años, y esto le costaría a Colombia, si estuviéramos invirtiendo todo, $1.000 millones al año. Por lo tanto, estamos lejos de tener siquiera en cooperación internacional el monto de los recursos necesarios, pero sobre todo el que se compara con otras crisis migratorias. Por lo cual debemos seguir abogando en la comunidad internacional para que nos den recursos, pero tengan la certeza que cualquier recurso que ha llegado se le ha entregado a estas agencias que actúan de manera organizada con el gobierno para invertirlos. Lo único que nos hacen falta es recursos para poderlo hacer mejor. Felipe, dada tu experiencia en el manejo de la crisis de la migración venezolana en Colombia, me gustaría tu opinión sobre la xenofobia en Colombia. ¿Tú consideras, incluso hay quizás una respuesta de análisis, cuál sería la génesis realmente y el origen de la xenofobia en Colombia? ¿Por qué ha ido creciendo y aumentando? Mira, aquí hay una conexión neuronal de todos los seres humanos de tener un miedo al otro, a la persona diferente. Esto ni más faltaba, estoy justificando nada dentro de contra lo cual he luchado y he trabajado todos estos meses. Pero quiero empezar por entender que la gente a veces le asusta un poco el proceso. Pero haciendo un análisis un poco más detallado, lo primero es que la sociedad colombiana ha sido generosa y hay que reconocerlo. Y hay que hablar de las cosas positivas, de lo que nos une y no de lo que nos separa. Pero también es cierto, y hay que ser realista, de que en los últimos meses las encuestas muestran, digamos, un menor apoyo de la población cuando le preguntan por el tema de la migración venezolana. Y en ese sentido hemos hecho un análisis y hemos encontrado 2 temas que son muy sensibles en los procesos migratorios venezolanos. El primero es el tema de empleo. Y hay un mito de que la gente no quiere que haya muchos venezolanos porque van a quitarles el empleo. Eso tampoco está muy soportado en las cifras. Ha habido algunos indicadores de desplazamiento laboral en ciertos sectores específicos de restaurante, de comercio, de temas de belleza, pero no es ni en todas las ciudades ni en una gran dimensión. Sobre todo porque para el volumen de los empleados en Colombia, el volumen de lo que hay de venezolanos no alcanza, digamos, a mover de manera sensible la tasa de desempleo. En donde sí puede haber una mayor competencia es en los mercados informales. Y obviamente muchos venezolanos han decidido pues usar los mercados informales para poder sobrevivir, y ahí puede haber algún tema de desplazamiento. Pero ese es un primer tema en el cual hay que trabajar, y por ello toda nuestra estrategia de inclusión económica de migrantes y comunidades de acogida. La segunda causa es el tema de la seguridad ciudadana. Y hemos encontrado que la gente tiene la percepción de que los venezolanos cometen los delitos y los índices de inseguridad se disparan por los venezolanos. Eso tampoco está demostrado en las estadísticas. Hay todo un programa, un podcast que hicimos que yo les recomiendo que lo oigan con la gente de La Silla Vacía, donde analizamos ese proceso en detalle y no lo dicen las cifras. Claro, hay algunas ciudades que nos preocupan, Maicao, Riohacha, Cúcuta, Villarrosario, Arauca, todas en frontera, o Santa Marta, pero en el resto no es así. Ocupan el 6% de los capturados el año pasado, pero también el 3% de las víctimas. Y tal vez la tercera, es muy importante incluir a las comunidades de acogida en los programas que se hacen para migrantes. Porque lo también puede pasar es que si uno está en una comunidad vulnerable y uno está acá y al lado hay un venezolano, un vulnerable migrante también, y llegan ayudas para ellos y hacemos un plan solo para ellos, pues el colombiano sentirá de manera razonable, oiga, pero yo también tengo necesidades. Entonces nos hemos cuidado mucho, y eso es una máxima que tenemos con la cooperación internacional, de que cualquier programa tiene que beneficiar a la comunidad de acogida, que incluso de manera muy generosa. Miren, hay casos tan increíbles como en Cúcuta, en donde personas que son desplazados internos de la violencia en Colombia, en unas condiciones de, digamos, vulnerabilidad, han recibido en sus casas a los migrantes. Y cuando yo los visité, les pregunté, pero usted con tantas necesidades, me dijo, es que yo ya sé qué es esto. Yo ya sé lo que él siente. Y eso es muy diciente de lo que pasa. Yo diría que hay que trabajar en empleo,
en seguridad ciudadana, sobre todo en los mitos que se generan alrededor de esto, pero siempre tener en cuenta que estos programas tienen que incluir a la comunidad receptora si no generan circunstancias de xenofobia, de molestia, de por qué están ayudando al extranjero o a la otra persona y no a mí. Hay que hacer una tarea estratégica. Esto no solo son campañas de comunicación, esto no solo es decir querámonos los unos a los otros, esto es más profundo. Aquí hay economía del comportamiento, hay temas de antropología, de sociología, y por eso hemos hecho un equipo interdisciplinario para poder trabajar en una estrategia mucho más fortalecida en el tema de combate a la xenofobia. ¿Qué ha aprendido Felipe Muñoz de los venezolanos? Yo creo que la palabra, si me pusieran a definirla en una palabra, yo le diría resiliencia. O sea, es increíble la capacidad de aguante, de verticalidad, de espíritu, de ver mucha gente que ha sufrido tanto, que ha sido tan maltratada. Lo veo con mucha tristeza en la gente que decide volver, porque digo, fue un fracaso y ahora otro. Miraremos todo lo que esté a nuestro alcance, todo. Aquí hay un imperativo ético de ayudar a los venezolanos. Hay una responsabilidad histórica porque allá nos dieron la mano, pero sobre todo hay una oportunidad. El presidente nos lo reitera todo el tiempo. Aquí tenemos que avanzar. Este camino no es fácil. El corto plazo es duro, pero en el largo plazo Colombia se va a aprovechar. Pero lo que más he aprendido y admiro es la resiliencia y haber aguantado tantos años de un régimen que abusa de manera tan vehemente de sus propios ciudadanos y todavía seguir con esperanza, con pasión y con una sonrisa. Eso he aprendido. Gracias, Felipe Muñoz. Agradecemos a Felipe Muñoz por habernos acompañado en esta transmisión del Venezolano Colombia. Gracias, Yasmín, por también acompañarnos, como siempre, muy oportunas tus preguntas y tu intervención. Esta transmisión va a estar disponible en la página web del Venezolano y en las redes sociales del Venezolano Colombia y seguramente en las redes también de Yasmín. De nuevo, gracias por tu tiempo. A Felipe y a Yasmín, que estén muy bien. Hasta luego. José Ramón, gracias a ustedes. Gracias. Listo. Listo. Bueno, Felipe, de verdad que te agradezco. Me pareció interesante los aportes que hiciste, Yasmín. Creo que podemos ayudar a nuestra población con esta información interesante. Aclaratorias clave. Sí, súper interesante, ¿verdad? Aclaratorias clave, porque yo me reúno con aclaratorias claves, miren, lo primero, yo entiendo la angustia de la gente, por Dios, a uno lo botan de la casa. Pero este tema del retorno es un desastre, es una tragedia que la gente intente salir caminando, la gente los ve en la calle, entonces le da rabia, si me entiendes, genera aglomeración en los parques, es una tragedia, es terrible, pero también hay gente promoviéndolo, y entonces, y en las colonias de venezolanos, entonces que se vayan, que es que allá los están esperando y eso es la tierra prometida, y uno, por Dios, pero no lo haga. Pero es muy chistoso porque un país que está cogiendo ahora diciéndoles no se vayan, pues es como una cosa simpática, porque todo el mundo a veces me dice, pues déjenlos ir, ¿eso cuál es su problema? Yo le digo, pues es que no puedo porque igual en la carretera también me va a tocar atenderlos, o sea, no, es un tema que la gente cree que es que esto ya, eso es fácil, déjenlos ir, que es que se van a ir. Si es que la frontera estuviera abierta, esta sería otra historia. Pero yo creo que eso nos ayuda mucho, que la gente duro, pero que entienda que eso no es un viaje bonito, que eso no está fácil. Eso es que creo que es clave que la gente lo entienda. Y lo otro, obviamente, que sí, la gente tiene muchas expectativas, 200.000 mercados, pues será 1 millón de personas, pero aún todavía tenemos necesidades. Ahora en Bogotá todavía tenemos unos saldos, por lo tanto, si hay información de Bogotá a través de la embajada o de la Fundación de Cirnos o de Daniel Pajés, de toda esta gente que trabaja en estas asociaciones, les podemos ayudar un poco más. En Bogotá queda todavía un poco. Buenísimo. La pregunta constante. Sí, Felipe, estamos completamente a la orden, a tu asesor, o perdón, que te acompaña en prensa, Andrés, que nos contacte un video que tú quieras grabar, me lo envías en 1 minuto, bueno, estoy aquí, se acaba de decidir y enseguida transmitimos incluso al venezolano de Miami cuando tú consideres que el mensaje debe tener un alcance para la comunidad internacional. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes, Felipe. Un buen día, mucho gusto, hasta que nos veamos. Hasta que nos veamos, seguro.